Bien, regresamos con Yesenia Álvarez. Con ella estamos conversando sobre los procesos de reforma liberal en el Perú. Yesenia, hablábamos a nivel regional antes de la pausa. Tú hiciste un documental sobre Cuba. Cuéntanos un poco primero cómo fue hacer un documental en Cuba, porque evidentemente pues es complicado meter cámaras y por ahí preguntando. Cuéntanos un poco cómo fue, cómo nace la idea, cuéntanos un poco sobre y evidentemente qué salió de ese documental, ¿no? Sí, como tenemos tiempo trabajando con La Libertad, conocimos unos activistas, nos fuimos conociendo más cerca el tema de los cubanos, ¿no? Cubanos que ya están fuera. Y en una oportunidad decidimos con un grupo de miembros del instituto y con otros miembros de una red a la que pertenece este instituto liberal al que pertenezco, y decidimos viajar para el Día Internacional de los Derechos Humanos a Cuba. Eso fue en el 2007. Fuimos a ver a las Damas de Blanco, en ese tiempo Laura Payán, que fallece hace poco, era su líder, y la fuimos a mostrarle un acto de solidaridad que creemos en ellos como activistas, que sabemos lo que está pasando allá como instituto, y eso nos costó que nos persiguieran y nos deportaran, no nos deportaran, nos expulsaran de Cuba. Entonces desde ahí yo dije, bueno, esto se tiene que saber, porque si en el Perú, en todas las provincias, estos profesores que trabajan en el SUTED ven a Cuba como el gran mito que hay que imitar, hay que contar lo que nos ha pasado, que es principalmente que nos expulsaran. Y luego en el transcurso encontramos que había tanto que contar sobre la realidad, que no contamos nuestra historia, sino la historia que viven los cubanos del día a día. Los principales 4 o 5 puntos que para ti fueron más impactantes o más chocantes de lo que viste en Cuba. Lo que a mí más me carcomía y me carcome luego cuando hacemos el documental es la desconfianza que hay entre cubanos, la sospecha de que cualquier vecino, cualquier amigo, cualquier persona pueda ser un agente informador para el Estado. Tipo la Stasi alemana. Entonces cuando tú te metes ya en la vida de las personas, en sus decisiones, y llegas a un estado en que prácticamente les has secuestrado el alma, eso es lo que a mí me dolió, me impactó ver personas... O sea, cualquiera puede ser un castrista, el hermano, el primo, el vecino, y tú no tienes cómo saberlo. Y no tienes cómo saberlo, y no deberían las personas sospechar de que el gobierno los está espiando. Entonces, libertad, digamos, cero, ¿no? Entonces, otra cosa que me impresionó es que ellos se jactaban de la gran educación, del mito, y tienen pues toda una constitución que la universidad es solo para los revolucionarios. O sea, aquellos jóvenes que se muestren en contra o salgan como a oponerse al gobierno no tienen derecho a la universidad, y de hecho que son marginados. Y también dentro del mismo gran mito de la educación que deberíamos imitar, porque incluso se quiere traer maestros para enseñarnos acá, que a nivel de instrucción pueden ser muy buenos, pero a nivel de qué haces con esa instrucción realmente es lo deprimente, porque si no puedes expresar una propia opinión, o trabajar, o elegir la profesión que quieres, o estudiar lo que quieres, y solo las mejores opciones se las dan a los revolucionarios, a los hijos revolucionarios, me parece un sistema bastante perverso. Entrevistamos hace poco a un cubano que decía que no era educación sino adoctrinamiento, y señalaba también que el ingreso promedio era de $19. El ingreso mensual son 19, 20 dólares, que son 18 cucs, ¿no? En moneda convertible. Entonces, ¿y cómo sobrevives con...? Bueno, es lo que descubrimos un poco, ¿no? Ellos comienzan a usar el mercado negro, y al final común y hasta repetitivo se salvan los que tienen fe, que son los familiares en el exterior, porque pueden enviar remesas, pero para las personas de a pie, para el opositor, es bien difícil realmente. Entonces, incluso la apertura al internet que están mencionando casi cuesta 1/3 de su sueldo, y realmente vemos con mucha preocupación. Por eso defendemos mucho la libertad, el no poder llegar a ser como Cuba, ¿no? Hay gente que nos ha dicho que por ejemplo, no come un chocolate después de 7 años, este tipo de cosas, y los actos de repudio. Entonces, muchas cosas que nos fueron afectando, y que terminamos contando en Cuba y los elefantes para desmitificar lo que se dice, Giovanni Sánchez, en una entrevista hace poco, comentó que lo que más le había impresionado cuando había salido en este periplo fuera de Cuba era darse cuenta que ella no conocía Cuba.
ella, por ejemplo, conoce al Buenavista Social Club en Alemania, en una comida de cubanos que la agasajan y escuchando música, dice qué linda música, y le dicen, bueno, esto es en honor a ti, dice, pero si yo no conozco, y dice, ¿cómo esto es la Buenavista Social Club? Una banda famosa en música, nunca había escuchado hablar de ellos. Claro, sí me ha pasado algunas experiencias. Se viven en una burbuja dentro de Cuba. Sí, a pesar de que hay ayudas, intentos de hacer llegar información y de que salgan, sí, pues viven otra realidad, ¿no? Unas cosas que descubríamos es que nosotros llegábamos ahí y nos preguntaban cómo han hecho para viajar, aquí no han pedido permiso. Bueno, en mi país ninguno, solo el permiso para acá. Entonces, gradualmente, digamos que la gente... Y cuando te preguntaban, alguien te preguntó si eras peruana, ¿tenían alguna recolección de que era Perú? ¿Tenían alguna idea? Sí, de que, por ejemplo, el argumento común ahí es de que Cuba es lo mejor y que los demás estamos peor. Entonces, cuando te ven ciertas, digamos, esa disposición de viajar solo sin pedirle permiso a nadie, es cuando en ese encuentro comienzan a darse cuenta de que la cosa no es así como se las ha pintado el gobierno, claro, o el Granma, para ¿no? poder viajar tú tienes que ser amigo del gobierno, si estás viajando deberás ser amigo del gobierno donde vives. Claro, ahora hay supuestamente reformas, pero no para los opositores bajo los intereses del gobierno. ¿Tú ves en Cuba algún tipo de predisposición hacia una primavera árabe, algo por el estilo que luche por una libertad, o ves algo muy incipiente, o no ves siquiera la fuerza necesaria como para empezar un movimiento de cambio en Cuba? Yo tengo ahí una visión encontrada. Cuando por más de 50 años has secuestrado a las personas y con esta sospecha que tengo que vienen asustados, el gobierno ha logrado que a veces sin que estar presente que los mismos cubanos se autocensuren. Entonces los grupos que salen, que son grupos a los cuales yo me acerco con el documental como Las Damas de Blanco, son grupos valientes que se atreven y que necesitan ganarse el apoyo de la ciudadanía. Entonces ahí tengo una posición encontrada porque pienso que va a ser un proceso que lo van a resolver los cubanos, que ya hay algo ahí, Giovanni, las Damas de Blanco, Farías. algunos Fariñas que hace sus huelgas. Guillermo. Yo creo que, y eso sirvió para que el mundo voltee a mirar Latinoamérica, ¿no? ¿Y por qué crees que hay tanta hipocresía? Bueno, no sé si esta pregunta es retórica, pero ¿por qué crees que hay tanta hipocresía respecto a las dictaduras en Latinoamérica y nadie habla de Cuba? Le damos hasta la presidencia de una organización latinoamericana, ¿no? Sí, pues esas son las incoherencias y las contradicciones que encontramos de algunas personas que se llaman demócratas, por querer conservar el modelo o la terquedad hacia una ideología, no terminan reconociendo que ahí se están violando los derechos humanos, ¿no? Yo he escuchado personas aquí que defienden los derechos humanos en el Perú, que defienden, es lo que te comentaba al comienzo, defienden libertades políticas, pero son incapaces de alzar una voz por lo que está pasando en Cuba, ¿no? Entonces, sí, es no es retórica, realmente es llamar a la reflexión y a la indignación, porque incluso hasta en Uruguay creo que hay algunas personas de izquierda que han dicho, mira, aquí está pasando algo en Cuba, creo que están violando derechos fundamentales, pero yo no veo eso en algunas personas de izquierda aquí en Tú el mantienes Perú. una relación con los liberales de Latinoamérica a través de esta red liberal, Relial. Cuéntanos un poco qué es lo que se escucha de Venezuela, por ejemplo. ¿Qué es lo que ustedes pueden captar de información de lo que pasa en Venezuela? Bueno, ahí lo que ahorita nosotros estamos poniendo la atención en todo lo que está pasando, tratando de apoyar pues al movimiento contra Maduro. Vemos la cuestión un poco difícil, pero el apoyo debería llegar de los gobiernos que se llaman demócratas, ¿no? Entonces, y vemos con cierta indignación también que por un lado lo dicen, pregonan los discursos, pero por otro lado aquí se recibió pues a Maduro. Espero que ahora que viene Capriles, aunque no se ha confirmado, pueda tener un recibimiento también de esa manera. Lo que sí creo que el Perú no acepta el chavismo, sabe cómo son las cosas, están más cerca quizá de lo que pueda pasar en Cuba. Se reconoce que Venezuela viene también de seguir un modelo chavista, y yo creo que por ese sentido nuestra ciudadanía apoya a la posición venezolana, pero va a necesitar de algo más fuerte, ¿no? De todas estas instituciones, de todos estos gobiernos, de líderes demócratas latinoamericanos que apoyen, porque incluso leía la noticia, está Maduro armando a los obreros, ¿no? Entonces
Entonces, sí, hay una noticia de que pretende armar 2 millones exacto, de personas. ¿Ves a nivel regional, ves algún tipo de avance del liberalismo o ves un retroceso frente a esta concepción bolivariana, digamos, de la política y de la economía? Yo veo un avance, yo creo que va quedando claro que estos gobiernos son empobrecedores, que además tienen estos matices autoritarios. Vemos a Correa, ¿no?, como denosta contra la prensa, contra la libertad de expresión, igualmente con Maduro, ¿no?, con ese autoritarismo que se vale de los límites que establece la democracia. Entonces, hay un avance en cuanto a comprender que esos modelos están haciendo eso. Ahora, lo que toca es tener la fuerza y usar los mecanismos y los canales propios de nuestras instituciones para luchar con ello. Por eso no creo que estemos yendo hacia un chavismo, pero nunca hay que bajar la guardia, hay que estar alerta, ¿no? Hablabas de defensa a través de instituciones, pero en el Perú por lo menos las instituciones están venida menos, sí. Los líderes principales de la oposición están todos investigados, una suerte de acá no se salva nadie. ¿A través de qué institución tú crees que en el Perú por lo menos tenemos una barrera de defensa frente a este tipo de ideas? Bueno, este trabajo es el que hace nuestro Congreso y sin embargo es uno de los más desprestigiados. Sin embargo, yo quisiera seguir confiando en el Parlamento, ¿no? A pesar que la última decepción de autorizar el viaje de Ollantumala y otras cosas más, esta persecución, que pueden ser actos realmente corruptos, ¿no? Y pueden haber pruebas de esta persecución contra los líderes políticos, pero llama la atención en el contexto de un giro la temporalidad del gobierno, ¿no? Que todo se esté dando al mismo tiempo. El mismo tiempo, todo apuntaría a dejar pocos líderes con solvencia moral y con solvencia política para poder enfrentar una elección. Y por eso creo que aquí es donde el momento donde tengamos un crecimiento político como sociedad que acompañe ese crecimiento económico que nos viene ayudando, es el momento ideal para fortalecer los partidos, para fortalecer los liderazgos de la sociedad civil. ¿La prensa? La prensa es indiscutible en labor, lo ha venido haciendo, lo seguirá haciendo a pesar de los consejos que recibe el presidente de Correa, de portarse mal con la prensa, a pesar del mismo presidente que manda a que la prensa siga ciertas conductas o que siga ciertos valores. Más bien no debería, a un demócrata jamás debería molestarle que la prensa le haga una crítica, ¿no? Inmediatamente debería salir a responder. Entonces, muchas cosas que se saben precisamente en el Perú gracias a esta prensa abierta, bocona como la llaman. Gracias a Canal N uno se pudo enterar del video, del primer video con el cual cayó el régimen de Fujimori y Montesinos, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante el papel de la prensa y aprovecharía tu programa para llamar a los ciudadanos a estar alerta, ¿no? Porque están ahí, a veces uno como instituto lo siente como en su propia vida, ¿no? Y siempre hay que resguardar la libertad. Bien, Yesenia, te agradezco muchísimo por tu visita. Gracias, Juan José. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos. Scotiabank.